Buenas noches para todos. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio una vez más, donde vamos a estar compartiendo esos ecos hoy de esta tercera conferencia, Armonía Conyugal y Educación. Ya vamos avanzando. Bueno, mi Angelita, haznos los honores como de costumbre. Bueno, vamos a ponernos en disposición, vamos a recogernos un momentico, a ponernos en presencia del Señor, a descansar nuestro corazón, a entregarle todas las carreras, las fatigas de este día, todos los sacrificios, todos los cansancios, todas las alegrías, todo el amor, toda la gratitud por todas las bendiciones recibidas. Que este ratito de compartir sea también un descanso para el corazón de Cristo, en el que podamos agradarle, en el que podamos hacerle sonreír, en el que podamos glorificar. Santísima Madre, acompáñanos a vivir este momento. Tú que eres modelo perfecto de esposa y de madre, ven acá, de nuestro sufrimiento, nuestra miseria, nuestro pecado. No tengas en cuenta nuestra nada, antes bien permítenos ser instrumentos dóciles al Espíritu Santo. Regálanos ese abandono de tu corazón, esa docilidad y esa apertura al amor que tú siempre tuviste. Te entregamos a cada una de las personas que se conectan, a cada una de las personas que verán este live después. Y te entregamos, mamá, este momentito para que seas tú nuestra dulce compañía. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, chicas, como les habíamos contado hace 8 días, esta semana nos va a hablar acerca de el matrimonio. Como dice el padre, como que se nos va a meter al rancho, a la intimidad del hogar. Y fue muy, muy difícil, mientras volvíamos como a leer y lo comentábamos hace raticos, no, subrayar todo el libro. Es que esta conferencia es una cosa, pero de locos. Por eso cuando Malu decía que vamos en la tercera, ¿cierto? Sí, en la tercera yo decía, es la conferencia. Esta es la más cortica, pero es la conferencia de las conferencias y yo creo que una de las más indispensables y más importante para cumplir con nuestra misión de madres y de madres educadoras. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a esta tercera conferencia que se llama Armonía Conyugal y Educación. Entonces, esta conferencia, pues el padre nos habla de una máxima del Evangelio que dice, serán los dos una misma carne. Serán los dos una misma carne. Y que esa máxima no se debe pensar solo desde la vida física, sino sobre todo desde la vida espiritual y moral de los esposos. Y cuando hablamos de eso, siempre nos remitimos con Juliecita, porque yo creo que nos marcó en nuestro primer retiro el tema de la unidad de criterios, ¿cierto? Porque es esa unidad que se busca tanto en la parte moral, en la parte espiritual, en la parte incluso psicológica de los gustos y todos, que a veces no es tan fácil y que sabemos que muchas familias y muchos matrimonios batallan cada día con esto y bueno, precisamente de eso nos va a hablar esta conferencia, por qué nos vemos en tantas batallas, por qué peleamos tanto, por qué no logramos alcanzar esa unidad de criterios, hacer los dos una misma carne. Entonces, más adelante el padre nos dice que, y me parecía esto muy bonita, sobre todo los matrimonios que manteniéndose unidos, más aún que estando compuestos por personas excelentes y virtuosas, no han logrado o no se han preocupado de conquistar esa unidad psicológica, espiritual, esa indefinible armonía tan necesaria para que el amor sea vivido en su luz esplendorosamente vivificante y triunfadora, como lo desea la Iglesia para las almas que al pie del altar sellaron
la mutua entrega de sus vidas con el fin de llevar a cabo la obra maravillosamente constructiva de la formación física y moral de sus hijos. Lo que decía ahorita es que incluso en parejas, matrimonios virtuosos, matrimonios en oración, matrimonios entregados al servicio de Dios, muchas veces ni siquiera alcanzamos a llegar a ese objetivo de estar unidos en ese mismo criterio, de buscar los mismos anhelos, de que nuestro corazón anhele lo mismo. Entonces, como esta conferencia tiene tanto tesoro y no quiero abarcarlos todos, mi Malu, cuéntanos tú un poquito de esta primera parte que te impactó. Gracias, Angelita. Sí, pues casualmente subrayamos lo mismo, pero para no repetir, quiero irme más adelantico, que dice, cuando se trata de los niños, todo lo nuestro debe ser sacrificado, perdón. Su felicidad es nuestra felicidad, su dolor nuestro propio dolor, su degeneración la nuestra, su triunfo nuestra corona. Entonces aquí vamos adentrando un poquito, o más bien el padre Pavanetti nos va adentrando un poquito a lo que más adelante nos va a hablar, ¿cierto? Con mayor profundidad, y es al sacrificio. Y cómo esta labor de maternidad implica precisamente eso, un sacrificio que lo vamos a vivir primeramente desde los esposos, ¿cierto? Y me quiero adelantar un poquito más porque me pareció muy lindo y precisamente da la razón a que hoy esté un hombre en esta reunión de cuatro madres, y me refiero aquí a nuestro santo patrono. Dice, es menester pues que en un momento de suprema reflexión todas las madres se pongan frente a esta primera e ineludible obligación y hagan un profundo examen de conciencia. Ciertamente que no es posible que este examen sea solo unilateral, pues la conjunción necesaria para la unidad supone al esposo. Y entonces ahí vamos entrando en materia, ¿cierto? De nuestro título de la conferencia, Armonía Conyugal. ¿Cómo es que la madre educadora, qué tiene que ver con el hombre? Hombre educador, no, esto como que están hablando de algo que no es, ¿cierto? Bueno, ya vamos a ver. Dice, pero conviene que la madre, la esposa, lo realice primero para inducir más fácilmente a su consorte al mismo examen. Es decir, aquí el padre nuevamente apela a nuestra esencia de mujer, ¿cierto? Que hemos hablado en los lives anteriores y de pronto en otros espacios. Esa esencia de mujer también muy marcada hacia lo sobrenatural, hacia lo espiritual, hacia la reflexión, ¿cierto? Sabemos que nosotras somos más introspectivas, como que somos más sensibles, como que pensamos a mayor profundidad todo. Entonces aquí el padre apela a nosotras hacia esa esencia de mujeres para decirnos, ustedes mujeres, ustedes madres, hagan el examen de conciencia ustedes primero. Y una vez hecho ese examen de conciencia sobre la armonía conyugal, sobre esa educación de los hijos, sobre ese sacrificio, sobre lo que implica ese continuo evaluación de la dinámica del hogar, del ambiente familiar, como le hablábamos también en la conferencia pasada, toda esa reflexión, háganla y luego inviten en un diálogo al esposo y háganle saber, ¿cierto? De esa conciencia, de ese examen de conciencia. Entonces, pues para darle chance a Julietcita y a Alina que nos ayuden a profundizar un poquito más sobre este primer título, quería como entrar introducir en eso y pues decirles que aquí está este varón también acompañándonos, haciendo presencia de nuestros esposos y de todos los varones que acompañan nuestros hogares y que hoy de manera particular pensemos mucho en ellos y en la labor fundamental que tienen también a nuestro lado en este camino de la maternidad y de la educación de los hijos. Yo pensaba una cosa y es que ustedes saben que me gusta recalcar que este libro es del año 49, ¿no? De 1949. Y es muy chistoso que la dinámica de las familias siempre ha tenido los mismos peligros. O sea, póngale ahora la diferencia a 2024 y son o sea, los peligros, claro, van aumentando
pero digamos que el padre, ustedes lo citaban en esa parte de la armonía conyugal y uno dice, wow, los mismos peligros, ¿sí? El peligro de que el papá se pierda por un lado, la mamá se pierda por el otro, que no podamos estar en unidad de criterios, como mencionamos acá, que la frase de Juliet y Jorgito, entonces la unidad de criterios. Entonces es impresionante porque, o sea, cámbiale la época, pero sigue actualizado este libro. Y el padre Pavanetti nos hace es como pilas, abran los ojos, tengan en cuenta esto, porque quizás siempre el mundo ha estado peleando contra las familias, especialmente contra los esposos. Entonces, digamos que nosotros los esposos debemos cuidar mucho esta armonía conyugal que tiene muchos peligros y que finalmente no son diferentes a los de antes. Lo que pasa es que tenemos que buscar las herramientas. Hoy en día le añadiríamos celular, tecnologías, excesos de trabajo, muchas cositas que nos pueden hacer básicamente entrar en peligro con todas las situaciones de nuestras familias. Entonces, es muy chévere que nosotros podamos identificar estos peligros que nos dice el Padre y que también finalmente nos ponen en riesgo en nuestros matrimonios y en nuestros momentos de crianza. Entonces, pues para terminar como la unidad, quería como compartir eso, es como muy actualizado el libro, o sea, a mí me impacta eso, o sea, que el libro haya sido escrito hace más de 80 años y que finalmente nosotros tenemos que poner como un semáforo y colocarlo en todo el tiempo como en rojo y en amarillo y darnos cuenta que nosotros también nos podemos distraer en nuestros quehaceres de hogar, en nuestra crianza y descuidar esa parte de la armonía de la casa, ¿no? Entonces llega el esposo de trabajar y nosotros todas, estoy agotada, estoy cansada, estoy brava, estoy seria, ayúdeme usted. Entonces esas dinámicas nosotros tenemos que cuidarlas porque parecieran una rutina, pero finalmente aquí el libro nos abre los ojos y nos dice, espere, póngale cuidado a lo que está pasando en su familia y miren en qué cosas caen en hábitos y rutinas que llamémoslo la palabra tóxica, ¿no? Entonces pueden ser tóxicos para nuestras familias y en qué grado nosotros también podemos reforzar actividades que puedan ayudar en esa armonía conyugal. Por ejemplo, si el uno está de mal genio, que la otra pueda brindar tranquilidad, que si el uno está acelerado, la otra pueda brindar paciencia. O sea, somos un soporte juntos y en esa armonía también está nuestro Señor. Entonces, esta parte de armonía nos dice como, venga, pare un momentico y póngalo en cero revoluciones y dígale al Señor, bueno, muéstranos, Señor. Y aquí invito yo acá a las mamás y les digo, póngale cuidado a qué cosas estamos a mil por revolución y qué cosas necesitan en nuestro hogar esa armonía conyugal como de, bueno, voy a ponerle cuidado porque de pronto por andar en la dinámica de las rutinas, descuidamos muchas cositas que acá el padre nos dice, póngale semáforo. Era eso, Julietcita. Ahora Es que sí, yo no veo televisión. Ahora ahora sí, sí. dale. Bueno, buenas noches. Qué lindo poder nuevamente participar de este encuentro que de verdad que, aparte de ser evangelizador para las personitas que se conectan, lo es principalmente para nosotras, ¿cierto? Y como siempre lo he dicho en las charlitas anteriores, es una exhortación a nosotras las que estamos acá, ¿cierto? Porque pues si bien sabemos, no somos perfectas. Y bueno, respecto a esta partecita, se puede decir que parte, tercera conferencia sobre la armonía conyugal, como ya lo han dicho Linita, Malo y Angelita, me devuelvo un poquito a la partecita donde decía Angelita, decía, entiendo hablar sobre todo los matrimonios, que manteniéndose unidos, más aún que estando compuestos por personas excelentes, no han logrado o no se han preocupado de conquistar esa unidad psicológica, espiritual, esa indefinible armonía tan necesaria para que el amor sea vivido en su luz esplendorosamente vivificante y triunfadora, como lo desea la Iglesia para las almas, que al pie de un altar sellaron la mutua entrega de sus vidas, con el fin de llevar a cabo la obra maravillosa constitutiva de la formación física y moral de sus hijos. ¿Por qué me detengo acá? Porque es lamentable ver que hoy en día sí, obviamente damos un sí en el altar, pero no sabemos a qué le estamos dando un sí, ¿cierto? Como espositos no nos damos cuenta de las
digamos, con lo que nos casamos, que no es solamente con esa persona humana, sino también con sus virtudes, sus defectos, hasta con su familia, con su pasado, su presente y con su futuro, ¿cierto? Simplemente decimos sí y se nos olvida lo demás. Y entonces, qué grave error cometemos, porque con el pasar del tiempo, ya estando casados, es cuando empiezan a venir las desavenencias, hasta en la parte espiritual. Y es que de pronto el esposito quiere caminar o de pronto ella quiere caminar y alguno de los dos no. ¿Y qué pasa cuando de pronto el esposito camina o la esposita en la parte espiritual y alguno de los dos no? Pues pasa lo que ocurre acá en el libro que dice el padre Pavanetti, que es muy claro y dice, pero cuando se trata de los pequeños seres que crecerán deformados en su carácter y en sus tendencias únicamente por la incapacidad de sus padres, o mejor, por la dolorosa desarmonía espiritual de los que hicieron fruto de un extraño e incomprensible amor. Entonces, adquiere una trascendencia que difícilmente podemos vislumbrar, ya que no nos es dado medir las lágrimas y menos aún las secretas nostalgias, los desgarradores fantasmas que poblarán la imaginación infantil. Entonces, es ver esto y la importancia que tiene la vida espiritual en un hogar. O sea, como familias, en el momento de nosotros dar un sí como hogar, como pareja, al frente de un altar, nosotros también le damos el sí a esa parte espiritual y tenemos que ser radical con ella. No podemos vivir de paños de agua tibia, porque esos pañitos de agua tibia son lo que nos hacen que nuestro hogar se corroa con cositas del mundo, que nuestro hogar se empiece a contaminar con esas vicisitudes del mundo que nos invitan todos los días, ¿cierto? Y entre una de ellas, el trabajo constante, la falta de atención, la falta de diálogo, la falta de detalles, el no acordarnos de pronto quizás de una fecha importante, el no entender y comprender cuando quizás nuestra esposita tiene esos momentos de salud mal o viceversa el esposito, o cuando quizás sea él el que llegue agotado y a nosotras se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que esa parte espiritual es la que nos ayuda a levantar, es la parte espiritual, es como estemos espiritualmente como hogar, lo que nos hace que se fortalezca la pareja. Si como hogar no tomamos la decisión de vivir una Eucaristía, al menos un domingo, pero de vivirla en unión, no solamente porque toca, no solamente porque ella me obligó, porque, ay, qué pereza que ella toda hora quiere estar rezando, o bueno, hoy en día también los hombres, qué pereza que él todo el día quiere estar rezando, no, es una unidad conyugal en la parte espiritual también, para que nuestros hijos no se vean incapacitados, no se vean deformados en su carácter por esa carencia espiritual que tenemos como padres. Yo siempre les complemento un poquito con otro libro que yo siento que va muy de la mano con este, y la personita que se lea siempre Madre Educadora debería de leer también el de la Amoris Laetitia del Papa Francisco. Y miren tan lindo lo que dice acá, que es muy conveniente con lo que el padre Pavanetti escribía. Y dice, algunos desafíos, además de muchas situaciones difíciles en el hogar, como cuando los padres llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar, en muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos. Y crece una gran variedad de ofertas, de distracciones, además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. Mire qué lindo lo que dice acá. O sea, el Papa Francisco está muy de la mano del padre Pavanetti y la tienen súper clara. Donde no hay unidad, donde no hay espiritualidad, no hay armonía en un hogar. No está esa armonía conyugal que necesitamos como familias. Luego dice, otros indicaron que las familias suelen estar enfermas por una enorme ansiedad. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por combatir los presentes. Esto es una cuestión cultural que se agrava debido a un futuro profesional incierto. Y también se menciona la drogodependencia como una de las plagas de nuestra época, que hace sufrir a muchas familias y no pocas veces terminan destruyéndolas. La familia podría ser de la prevención a la contentación, pero la sociedad política no termina de percatarse de una familia en riesgo. Esta pierde la capacidad
de ayudar a los miembros de su familia. Entonces, miren qué claro está, o sea, así como matrimonio, como hogar, no estamos unidos en la parte espiritual, que es tan necesaria, nuestros hogares van a ir de pique. Nuestra armonía conyugal va a ir de pique. Nuestra unidad de criterios en el hogar va a ir de pique. Entonces, bueno, hasta ahí mi primera partecita para dar inicio a se puede decir que a las situaciones, a los factores, ¿no? Que empiezan a afectar esta armonía conyugal, que entre esas encontramos el egoísmo. Entonces, bueno, te doy la palabra, Angelita. Mi Julie, efectivamente, nos habla de algunos factores, entre esos es el egoísmo, el orgullo y lo más lindo es que el Padre nos deja solo con la culpa de encontrar qué pasa, qué está fallando, sino que nos da los remedios, ¿cierto? Entonces vamos a avanzar entre el egoísmo entre dos. Y hay algo muy lindo que dice el padre, que normalmente en nuestra juventud, cuando estamos muy enamorados, pues todo lo vemos perfecto. O nos hacemos los bobitos con ciertos defectos. Pero dice por acá, dejad pasar unos años. Uno descubre hasta qué punto quedó marcado por su educación, su medio ambiente, gustos, tendencias, hábitos, gestos y manías de los cuales no se había dado cuenta uno y a veces se negó a reconocerlos en sí. Y de repente se percata de que los posee del mismo modo que posee la nariz, la frente, el cabello de tal antepasado. Y qué bonito es primero mirarnos a nosotros, ¿cierto? Y hacer esa introspección. Yo creo que como esposos debemos hacer ese primer examen de conciencia, de conocer, listo, qué arrastro yo en mi historia personal, qué arrastro yo en mi forma de amar, qué arrastro yo en mis heridas, qué arrastro yo en mi corazón, porque muchas veces todas esas cosas no nos permiten amar de una manera sana. Muchas veces todas esas heridas, por ejemplo, en mi caso, y algo muy lindo que descubrí este fin de semana pasado que estuvo mi mamá es muy poco cariñosa, pero muy poco cariñosa en cuanto a melosa, como que te quiero, te abrazo, no, ella da amor a su manera seca, pero da amor. Y ella nos compartía acá, conversando, que estábamos celebrando pues como el Día de las Madres, decía mi mamá, es que mi mamá a mí nunca me quiso. Yo nunca sentí que mi mamá me quisiera por la forma en la que ella me trataba, por la forma en la que ella era conmigo, pues a ella yo como que no le importaba. Entonces decía mi esposo algo muy lindo y decía, ay, usted dio con este viejo querendón, porque mi papá es súper meloso, súper cariñoso, súper tierno, dice, y usted dio con este viejo querendón y la derritió, decía ella así. La verdad, sí. Yo encontré el amor que faltaba en mi casa, lo encontré en mi esposo y él ha podido ir sanando esa falta de amor que yo tenía. Y gracias a la forma de querer de él, pues yo también he podido amar diferente. Y con mi esposo muchas veces lo conversamos y él me dice, tú eres muy dulce, muy tierna, pero también eres poco cariñosa. Entonces, cuando yo hago esa introspección, digo, sí, porque quizás fue la manera de amar que aprendí de mi mamá, es ese espejo que yo vi toda la vida de mi mamá, entregada, sacrificada, hermosa, amorosa, a su manera, pero seca. Entonces, y con mi esposito, pues muchas veces él es muy lindo porque él resalta como todo lo bueno, lo que yo he aprendido, como lo que he ido mejorando y me dice, has mejorado mucho, mi amor, me encanta que estés así. Pero gracias a Dios, miren que es algo muy lindo porque yo también lo encontré a él, que es cariñoso, que es tierno, que es querendón, que es juguetón. Entonces, también en el matrimonio como ese complemento de que nos ayudamos mutuamente, pero tiene que haber primero ese autoanálisis de yo decir, oiga, sí, yo tengo esto y tengo que mejorar, no me puedo quedar ahí solo porque lo arrastro, porque lo vi en mi casa y entonces decir, no, pues yo ya nací así me formaron en mi casa. No, eso requiere ese esfuerzo de cambio, de sacrificio, de querer verme, pero no solo para mirarme y quedarme ahí en mi miseria, sino para pedirle a Dios que me dé su gracia para mejorar y cambiar también para el bien de mi esposo y de mis hijos. Bueno, les doy paso porque si no aquí me quedo. No, qué lindo esto que nos cuentas, mi Angelita. Y mira que nos lleva también a reflexionar el hecho mismo que nos ha convocado aquí, ¿cierto? Y es el amor por la lectura, el amor por la formación y cómo todas estas cosas podemos seguirlas conociendo a través de otros libros. Por ejemplo, escuchándote, me hiciste recordar un libro muy bello que ayuda mucho precisamente a ese autoconocimiento y también a cómo llegar al otro en el amor, en la expresión del amor, y son los 5 lenguajes del amor. Yo creo que muchos de aquí quizás ya lo han escuchado, es más bien conocido, pero realmente que es una herramienta preciosa precisamente para poder llegar a ese conocimiento
de uno mismo y del otro, como lo mencionas, y que es tan, pero tan importante en la relación de pareja. Definitivamente, lo hemos dicho anteriormente también, no se ama lo que no se conoce. Es importante conocernos, como dice Angelita, primero a nosotros mismos para luego ir al otro. Y conociéndonos también de esa manera, tenemos claridad hacia dónde dirigimos nuestra vida, ¿cierto? Hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar y precisamente la unión que vamos a tener con esta persona que va a ser mi pareja para el resto de mi vida, pues también tendrá que tener esa misma conducción, ¿cierto? También tendremos que caminar hacia un mismo lado, hacia un mismo fin, pero pues quien no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve, dicen por ahí, ¿cierto? Entonces por eso es importante precisamente y enfatizamos mucho hoy en construir esa unidad con esa persona, construyendo primero la unidad con nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos, para saber precisamente pues todo esto que nos va a ayudar en este camino de pareja. Y aquí quisiera adelantarme un poco en este numeral 1, egoísmo entre dos, que el padre Pavanetti dice aquí: creo no exagerar al afirmar que todos los factores que actúan sobre los esposos para destruir la armonía tienen casi como única raíz el egoísmo, ¿cierto? Y aquí entramos un poquito más en materia a hablar sobre este tema del egoísmo. Egoísmo de orden material o egoísmos de orden más o menos intelectual o espiritual. Pero la unidad, que debe ser el triunfo del amor, es destruida siempre por alguna de las formas de esta idolatría personal que oscurece el entendimiento, venda los ojos, insensibiliza el corazón, exaspera la soberbia, seca las fuentes de toda bondad, ternura y comprensión de la psicología ajena del corazón que late junto al suyo. Y yo creo que redundamos nuevamente a lo que mencionábamos ahorita. ¿Cómo poder reconocer el no llegar a ser egoístas en nuestra relación de pareja? Es difícil, ¿cierto? Porque incluso, y yo creo que más adelante, si no es ahí mismo el padre Pavanetti, él lo describe como que es algo imperceptible casi. O sea, como que el egoísmo puede pasar muy desapercibido en la armonía familiar, eh, en la Malucita, convivencia, ¿sí? puedo decirte algo de ahí, y es que en el grupo pasado del club de lectura, tú lo tocaste ahí, yo les decía a las mamás que le pusiéramos un toque de oración y que ahí o sea, ese párrafo que el padre cita en la página 56 que tú acabaste de leer, lo volviéramos oración. Entonces él les decía, ¿qué tal si nosotros le dijéramos a Dios, Señor, quita de nosotros el egoísmo de orden material o egoísmo de orden más, perdón, más o menos intelectual o espiritual, pero la unidad que debe ser el triunfo del amor, o sea, aquí uno le dice, aumenta en nosotros esa unidad y destruye por siempre las formas que tengamos de idolatría personal que oscurecen el entendimiento, que nos vendan los ojos, que insensibilizan nuestro corazón, que exasperan la soberbia, que secan las fuentes de toda bondad, ternura y comprensión de psicología ajena del corazón que late junto al suyo. Y eso le da un toque que uno dice, ojalá uno pudiera imprimir eso para que todos los días luchemos contra ese egoísmo. Perdóname que me haya metido ahí, pero es que me parecía impresionante volverlo oración. Total, ¿no? Y muchas gracias, Linita, por meter la cucharada, porque sí, sin duda, realmente esa tiene que ser nuestra oración. Ahorita Julietcita nos hacía mucho énfasis precisamente en la importancia de la gracia y de la oración. Y sí, o sea, y aquí no queremos como quedarnos con el punto negro, ¿cierto? Como que todo negativo, como, sino importante precisamente poder llegar a descubrir esas cosas que están afectando nuestra relación conyugal, que puede ser, insisto, imperceptibles, pero que sí pueden estar impactando y afectando de una forma considerable esta relación de pareja. Y voy a darle chance a Linita para que nos siga complementando y ojalá lleguemos a esas actitudes específicas del egoísmo entre hombre y mujer que nos da muchas luces precisamente para identificarlo. Sigue mi línea.
Gracias, mi Malucita. No, era básicamente pues que el egoísmo realmente en la relación de pareja y la relación de papás nos impide ver, o sea, es una venda, ¿no? Que oscurece todo. Y cuando uno la tiene, entonces uno puede creer que el sacrificio de nosotras es más grande que el de nuestra pareja o que ellos puedan tener una venda tan grande que digan nosotros no estamos haciendo nada por esto, o que hay uno que se está sacrificando más que otro. Entonces, tú lo dices, es que yo no me quiero adelantar tanto para que Juliet lo pueda hacer, pero realmente es comprender que nosotros como matrimonios necesitamos pedir ese auxilio del Espíritu Santo constantemente, porque es uno de los peligros, si uno constantemente, si tú como mujer estás cansada, entonces tú dices, no, pues es que él no ve el sacrificio que yo estoy cansado, y a veces el esposo puede decir, no, pero es que llego a la casa y ella quiere que cuide, un ejemplo, a los niños y no se da cuenta que vengo cansado, entonces puede ser una de esas cositas que pueden enseguecernos. Entonces, digamos que en la vida práctica nosotros podemos tener en cuenta esto, lo que hablábamos ahorita del semáforo, finalmente el egoísmo es un semáforo impresionante que tenemos que tener en cuenta porque podemos caer en el yo y dejar a un lado que somos todos un equipo y que ese equipo debe salir adelante en las manos de Dios. Yo le dejo a Juliet, yo no me tomo la cucharada, Julietcita, egoísmo del hombre y de la mujer. Tan bella, Melinita, no, de verdad, todo lo que has dicho, esa partecita de la oración que acabas como de organizar, la voy a tomar como práctica, porque de verdad que, y la voy a apuntar, y yo creo que esa va a ser nuestra tareita del día de hoy, porque de verdad que está súper claro en lo que deberíamos de orarle al Señor por nuestro esposito, por nuestro hogar. De verdad que lindo. Bueno, y como lo decía Linita, o sea, empieza entonces el egoísmo en el hombre. Dice acá, el egoísmo en el hombre que le hace creer que su mujer no hace nada, porque se queda siempre en casa y según él tiene poco que hacer, aunque tenga muchos hijos, poco dinero, algunos enfermos que cuidar o no haya dormido de noche y no tenga ninguna ayuda para el cuidado del hogar. Él, en cambio, trabaja mucho porque trabaja sus 8 horas y debido a eso, cuando vuelve a casa, quiere ser tratado por su agotada esposa como un sultán. ¿Será que eso nos está pasando? Toca meditar, toca mirar sobre eso para ver por dónde es que se está metiendo esa crisis en nuestro hogar del egoísmo. Y luego dice más adelante, esto en cuanto al esposito, y luego dice en cuanto a la esposa que no sabe comprender el cansancio y el estado de agotamiento en que vive su esposo, en su afán de darle a ella algo mejor cada día en las cosas materiales. No podrán ser ciertas las palabras de Gregorio Martínez Sierra en sus cartas a las mujeres de España, cuando se dirige a los hijos y les dice, niños, en no pocos hogares hay un solitario y es el hombre que ha creado el hogar, que ha dado la sustancia de su vida por conservar y mantener ese hogar, que se ha esforzado por ilustrar un nombre, que poner un sello de nobleza en toda vuestra vida. Luego más adelante dice, egoísmo que encierra a la mujer en el opaco hermetismo de todas las menudencias caseras, ¿cierto? Entonces, dice, o la ocupa y preocupa, la envuelve y la esclaviza en las redes de las ridiculeces de una excéntrica vanidad que le hace extraña y fría para todo lo que no sea morbosa egolatría. Mil delicadezas que necesita el corazón del hombre, sobre todo cuando viene a su hogar para encontrar un descanso de orden espiritual más que físico. Pero ¿y cómo vamos a encontrar esto si como hogares estamos alejados de Dios? Estamos alejados de la Sagrada Familia, de la Virgencita, de San José, del Niño Dios, que son el ejemplo a seguir de un hogar donde yo supongo que San José, cuando estaba en el taller, en su carpintería, la Virgen María no estaba egocéntrica en su espera, no estaba pensando en vanidades del mundo, sino que estaba centrada en atenderlo, ¿cierto? En comprenderlo. Y también San José, cuando la Virgencita estaba en casa atendiendo también al niño Jesús y los deberes del hogar, la comida, supongo yo que San José no llegaba a ordenar como un sultán, ¿cierto? No llegaba como a dar órdenes y a exigir,
sino que había como esa armonía, esa estabilidad entre los tres, ¿cierto? Incluso el niño Jesús no creo que haya tenido esa potestad, aun siendo el rey de reyes, en exigir a su madre o a su padre simplemente su sobrevivencia. Quiero comer, quiero vestir, quiero un techo. Yo no creo que haya sido así, ¿cierto? La Sagrada Familia es nuestro modelo a seguir y por eso en los hogares es tan importante lo que decía en el inicio, la parte espiritual, el que haya una armonía. Porque fíjese en lo que pasa cuando no hay armonía. Dice, egoísmo que no hace comprender las dificultades, los esfuerzos, las conquistas y los triunfos que obtienen sus esposos en las profesiones o en las cátedras. A veces ese egoísmo de nosotras como esposa nos hace que nos olvidemos de esos triunfos que también ellos pueden tener en sus trabajos o en su parte profesional. Y miren qué tristeza lo que puede ocurrir. ¿Cuántas infidelidades se han infiltrado en corazones de hombres, al parecer por no encontrar aliciente y comprensión de su valer y de sus triunfos profesionales o culturales? Egoísmo que no sabe descubrir y alentar las cualidades que podrían dar satisfacciones muy grandes en las conquistas de los pequeños triunfos de la superación personal. Imagínense en esto, o sea, en medio de ese egoísmo que de pronto nosotras como espositas o ellos como esposos pueden tener, se puede ir metiendo el enemigo hasta por medio de una infidelidad. Entonces ahí es cuando vemos los matrimonios y dice uno, pero si yo como esposita me portaba bien, pero si yo siempre estaba en casa, pero si yo siempre he sido juiciosa. Pero entonces es ver como se puede decir la otra parte, y es ver si como esposa, aparte de cumplir tus deberes, también recibías a tu esposo pues con amor, con alegría, para que él sintiera más que esa parte física, esa parte espiritual que necesitaba en su diario vivir. Entonces, bueno, le doy la palabra a Angelita. Quiero devolver un poquito nuevamente a la página 56 porque eso me pareció demasiado tenso cuando dice, cuando Dios quiso castigar la soberbia de los hombres del cenar, que querían inmortalizarse en aquellas gigantescas torres llamadas luego Babel, confundió su lenguaje. Los hermanos ya no se entendieron. ¿Qué castigo mayor puede acontecer a un hombre o a una mujer que no entender a quien ama o cuyo amor no es capaz de iluminar a la persona amada? Eso me parecía muy teso porque realmente el egoísmo nos lleva a eso, a pensar en que yo soy la víctima, en que yo, y en que yo, y en que yo, y en que yo, y en que mi esposo no me entiende, y es que mi esposo no me considera, y es que yo también estoy cansada, y es que tengo que lidiar con los niños todo el día, y es que él solo llega en la noche. Y recuerdo mucho esa historia que compartíamos del libro que estábamos leyendo ahorita en el club de matrimonios para tiempos modernos, en la que cuenta que el amado o el amante cada día cruzaba un río muy caudaloso y peligroso para ir a ver a su amada, y que cuando llegaba allá donde ella ya le preguntaba, ¿tú sí me amas? Pues él estaba demostrando su amor con sus sacrificios, sacrificando su vida cada día para ir a verla, pero ella tampoco valoraba ese amor. Entonces finalmente pues el amado se cansó de que ella no reconociera sus esfuerzos, y lo mismo nos puede pasar también en ese egoísmo de solo pensar en nosotras y nosotras y nosotros, sino también estar atentos a esas necesidades del esposito. Bueno, entonces continuando con la siguiente, que nos habla sobre el orgullo. En esta reflexión, pues hablaremos un poquito de ese daño también que nos hace ese orgullo. Dice, a esta concepción puramente animal de la vida humana no le pidáis sacrificio, no le pidáis virtudes, no le pidáis concesiones ni benévolas y pacientes tolerancias mutuas. No le pidáis heroísmos, ni renuncias, ni generosas donaciones de sí mismo. La soberbia hace de cada uno un centro terriblemente egoísta y por tanto disociable. Miren las consecuencias tan terribles de una vida orgullosa, ¿cierto? Y nos hablaba aquí, perdónenme un segundito. Perdón. Nos habla aquí precisamente de lo que hablaba también Malo al principio, de que este egoísmo nos hace olvidar esa vida de virtud, ese amor cristiano que debería estar basado en la entrega, en el sacrificio, sino que simplemente es eso, en mirarme a mí, en querer satisfacer mis necesidades, en olvidarme del otro, en no importar el hecho de que tengo que reconocerme también como pecadora
como necesitada, porque muchas veces queremos que el esposo cambie, pero no nos miramos a nosotras mismas, ¿cierto? O queremos hacer mucho para que el esposo cambie, somos desesperadas, es que mi esposo esto, es que mi esposo lo otro. ¿Y yo qué? Yo ya me miré al espejo, yo ya estoy reconociendo cuánto estoy fallando, cuánta rodilla también he doblado por ese esposito, cuánto yo le he dicho a Dios, Dios, tú lo conoces mejor que yo, tú tienes un plan perfecto para su vida, tú tienes un plan perfecto para nuestro matrimonio, tú tienes un plan perfecto con Él, para nuestros hijos, con Él, para mí también como mujer y como esposa. Ayúdame porque yo ya no sé qué hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a imitación de María, le hemos dicho a la Virgencita, mamá, no sé cómo abordar este tema con mi esposo, ayúdame tú y pon en mi boca las palabras adecuadas? Porque muchas veces desde nuestro orgullo, mejor dicho, defendemos nuestra postura con garras y dientes, pero ¿cuántas veces de verdad hemos orado, le hemos dicho, mamá, yo no sé cómo abordar eso con mi esposo, ayúdame tú? Que sean tus palabras las que logren convencer su corazón, que sea tu dulzura la que logre derretir con amor este corazón quizás endurecido, que quizás sé que muchas veces hemos encontrado a un esposo en un momento difícil, quizás un poquito encerrado en algunas ideas y que no sabemos cómo hacerle ver la luz del Espíritu Santo, que a veces creemos que nosotras somos las iluminadas y muchas veces no. Muchas veces necesitamos también nosotros disponer nuestro corazón y abrirnos y decir, bueno, mamá, si yo estoy equivocada, también háblame a mí, también derrumba las murallas de mi corazón, porque yo también puedo ser muchas veces la que dentro de mi orgullo no permito que esta relación avance a una vida de virtud. Las dejo continuar, que están que se hablan, yo ya los vi. Sí, yo creo que aquí en esta parte del orgullo, así como un poco el egoísmo juega un papel muy importante lo que nosotras podamos hacer al interior de nosotras mismas. Insistimos nuevamente en eso. Porque muy fácil tenemos señalar y ver lo negativo en el esposo. Y particularmente, yo soy la primera, aquí se los confieso. Y justamente de un tiempo para acá, el Señor tocó muy fuerte mi corazón en ese aspecto, porque, o sea, el orgullo llega tal y aquí el padre Pavanetti comienza este numeral diciendo, el mundo está todo sumergido en la soberbia de la vida y de tal modo está hundido en ella que no advierte ya qué es orgullo, sino que lo toma todo por manifestaciones lícitas y necesarias de la propia personalidad y la propia libertad. E incluso, digamos que yo lo reflexiono porque aún en este camino espiritual, ¿cierto? En donde uno dice, no, pues ya he conocido del Señor ya hace tantos años y yo rezo y yo hago rosario todos los días y yo sirvo en una comunidad y yo voy a retiro cada año y yo estoy y yo hago y yo deshago. Y aún en eso somos tan vulnerables y creo que aún más de caer en ese orgullo y en esa soberbia, pensando en quizá que lo que yo le estoy interpelando a mi esposo es porque yo tengo la razón, porque es que Dios me lo dijo a mí, a mi corazón, y yo lo siento y yo sé que eso es así y puede pasar, ¿cierto? Me ha pasado particularmente. Entonces, sí reflexionar mucho hacia eso y como dice Angelita, agarrarse mucho de Mamita María, de San José, para poder de verdad comprender e interiorizar ese efecto dominante que está haciendo estragos en nuestra propia personalidad, en nuestra propia espiritualidad y hacia nuestra relación de pareja. Sigue, mi Luis. Miren que cuando hablábamos del orgullo o que cuando estamos ahí, me acordaba de la frase de Santa Clara que dice que en la medida en que se ama algo temporal, se pierde el fruto de la caridad. Y entonces lo vuelvo a repetir, en la medida que se ama algo temporal, se pierde el fruto de la caridad. Y pues debemos evaluar es, yo amo a mi esposo para la eternidad, ¿sí? O sea, para nuestro Señor, porque finalmente nosotros estamos unidos aquí en la tierra para llegar al cielo, ¿cierto? Entonces pensaba en el orgullo como ese voto también cuando nosotros damos el voto de en la salud y en la enfermedad. Y el orgullo es como una enfermedad que va corroyendo el alma muy profundamente y va haciendo tanto daño en el matrimonio que lo he visto
y he sido testiga por medio de mis familiares, y es que no, es que yo no le perdono una herida, que es que hace 15 años me dijo que yo era así, entonces yo no puedo perdonar eso, y se vuelve como una enfermedad, como algo que va tallando y tallando y tallando. Entonces es evaluar, yo amo a mi pareja y a mi esposo, porque acá estamos hablando hoy de esa armonía. Así como a mi hijo, yo puedo perdonarle muchas cosas. Un hijo puede, no sé, romperte el esfero que tú más querías y tú al otro día lo amas y se te olvidó. Pero realmente a veces nosotros con la pareja somos más implacables, ¿cierto? Entonces como que esto sea un resonar en nuestros corazoncitos de que digamos, ve, yo tengo que sanar y ponerle en el corazón a nuestro Señor esto que me está molestando y que talla y que finalmente me hace daño. Y Malulo decía que es finalmente decir, bueno, yo debo evaluar no lo que tiene, o sea, intentar que mi pareja tenga las menos cargas, pero las mías sanarlas, ¿sí? Y en esa enfermedad, cuando uno dice te acepto, en la salud y en la enfermedad, es empezar a sanar esas enfermedades que el orgullo hace tanto daño y que puede hacer generar que uno se le olvide esa frase que decía Santa Clara. ¿Será que nosotros perdemos el fruto de la caridad porque pensamos en un amor temporal o porque realmente podemos ser más caritativos para que nuestra pareja pueda ser sano en eso y nosotros también, a la luz de nuestro Señor, obviamente? Entonces, acá decía, ¿cómo se les puede demostrar que el orgullo y su soberbia es una aberración? Obsesionados por todo lo suyo, no ven lo del otro. Entonces era lo que estábamos compartiendo, todo el tiempo decir, es que usted, y aquí hay varios de más pareja y equipos de Nuestra Señora, a uno le decían en el diálogo conyugal, siempre, no diga, es que tú hiciste, no, es que yo percibí esto, yo sentí esto, quizás estoy equivocado, porque nuestras percepciones muchas veces no son la verdad absoluta. Entonces esto pues para aplicarlo en nuestra familia y que claramente el orgullo es otro semáforo que debemos tener en cuenta porque finalmente todos los días estamos luchando con nuestras partes humanas y sobre todo esa parte que uno dice en ese pensamiento, pero que podamos decirle a nuestro Señor, más de ti, menos de mí. Ahí está mi Juliencita, para que lo termine. Ay, ya, es que no me deja, ya, es que no me deja quitar el mute del micrófono. Pero bueno, sí, complementando a lo que dice Linita, pero ya yéndome un poquitico más adelante, hay una parte donde habla sobre los remedios, ¿cierto? Pero entonces dice, el amor debe estar amasado con virtudes. Dice, si en lugar de una vida de fe se entregan los esposos a una vida enteramente material, si en vez de vivir fuertemente aferrados a la esperanza del cielo, quieren saciar todas sus egoístas necesidades en esta vida, si en vez de la caridad viven de egoísmos individuales y de egoísmos en conjunto, si en vez del recogimiento y de la modestia cristiana, la mujer busca saciar su afán de coquetería y vive más en los clubes elegantes, en cenas y reuniones que en su hogar, si el esposo desea participar de todas las diversiones que existen en el ambiente, si en vez de recato y de humildad, el esposo y la esposa buscan para sí mismos y el uno para el otro la exhibición de sus trajes, y si en vez de placeres de la conveniencia hogareña, se buscan todas las manifestaciones de la vida de sociedad, si en vez de querer sacrificarse unidos por sus hijos, se les considera como un apéndice despreciable porque limitan los propios goces, si en vez de la oración vespertina se pasan las últimas horas de las pocas noches que permanecen en el hogar en la lectura de libros equívocos, si la castidad y la felicidad son un mito, yo me pregunto, señoras, dice el padre, ¿existe hogar? ¿Existe ambiente educativo en el hogar? ¿Qué será de los hijos? Entonces, Dios santo, ver que definitivamente el egoísmo, la soberbia, el querer cumplir, lo que hablamos también en otras conferencias, el querer cumplir con nuestro propio yo quiero ser profesional, yo quiero trabajar, yo quiero cumplir con esta meta, yo quiero hacer esto, se nos olvida que tenemos unos hijitos y que tenemos también pues el hogar, ¿no? Que es una constitución, es una comunión, por eso se le llama comunión de unión.
y entonces nos aferramos a lo que el mundo nos ofrece. Y podemos gastarnos la vida, nos podemos gastar las horas de la noche leyendo, viendo pues cosas que no vienen como a santificar nuestro hogar. Y ahí se nos van a pasar las pocas horas o años de nuestra vida sin poder ver que nuestro hogar tenga frutos, sin ver que nuestros hijos tengan una buena educación. Entonces, qué triste es ver que los hogares de hoy en día pasan por estas situaciones tan difíciles y no encuentran solución. Ya es muy difícil encontrar inclusive una dirección espiritual de un sacerdote porque estamos, se puede decir, estamos, ¿cómo es la palabra? Sí, estamos en búsqueda de vocaciones, no las hay. Ya hoy en día hay, uno busca o intenta buscar un acompañamiento de un sacerdote para la vida conyugal y no se encuentra. Y entonces, ¿qué pasa si no encontramos laicos comprometidos que se formen, laicos que lean libros virtuosos, ¿cierto? Hacer esta tarea de hacer estos en vivos o quizás club de lectura donde apoyemos la formación de esposas y de esposos. Esto es muy necesario porque no nacimos aprendidos, ¿cierto? No nacemos siendo esposos y esposas desde que estamos en la barriguita de nuestras mamás. Es un caminar y es un conocimiento del diario, pero si en el diario vivir solamente vivimos del mundo, vivimos del afán, de los quehaceres del hogar y se nos olvida formarnos, pues muy difícilmente vamos a cumplir con esa caridad que el padre Pavanetti habla aquí en sus líneas. Y luego viene la influencia de la obra educativa. Entonces dice, la educación es realizada por el educador y si éste no está en condiciones, queda anulada la obra educativa, ¿cierto? En especial nosotras las que, bueno, que como unidad de criterios en el hogar tomamos la decisión de educar a nuestros hijos en casa, sí que tenemos que tener importante esto, ¿no? De que nos tenemos que formar, porque dice acá, si la educación es realizada por el educador y este no está en condiciones, queda anulada la obra educativa. No, nunca como hoy está haciendo crisis la educación familiar, más que por los agentes exteriores. Entonces, bueno, todos estos factores son los que hacen que no haya esa armonía conyugal que tanto necesitamos en las familias, como espositos, espositas y en nuestros hijos principalmente. Te doy la palabra, mi amiga. Bueno, y aquí devolviéndome un poquito, el Padre a los remedios nos da ese remedio sublime y uno de esos dice, no, pero es que el matrimonio no viene con un manual, sí viene con un manual. Lo encontramos en 1 Corintios 13 y dice, no basta el amor, es necesaria la caridad en el sentido cristiano. He aquí el manual de oro de matrimonio. Sí, aquella caridad que es paciente, dulce y benéfica, que no es envidiosa ni precipitada, que no se hincha de orgullo, ni conoce el desdén, ni corre en pos de sus intereses propios, que no se afana ni riñe, que no admite juicios temerarios, que no se goza de la injusticia sino de la verdad, que todo lo soporta, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Este es perenne y por lo tanto no logrará borrarla ni la vejez ni aún la muerte. La caridad de tiernos sacrificios y de prolongadas paciencias. La caridad sin la cual no somos más que bronces sonoros y tinieblas retumbantes. ¿Que no hay un manual de matrimonio? Sí lo hay, muchachas. 1 Corintios 13, el manual para el matrimonio. Alguna vez meditando en esta cita bíblica, una misionera decía que pues no la había escuchado nunca, estaba empezando su proceso de conversión y que le había exhortado muchísimo y que ella había empezado había decidido empezar a mirarse a sí misma y a preguntarse, yo soy paciente, yo soy dulce, yo soy benéfica, yo no soy envidiosa, yo no soy orgullosa. Bueno, a mirar en sí misma cuántas de esas cualidades cumplía y empezar a trabajar en ellas, especialmente en aquellas a las que más le faltaban. Y otra cosa muy linda que recuerdo de esta cita bíblica de esta cita bíblica, no, del tema de pensar en el esposo o en el otro, o en querer cambiar al otro, es que alguna vez una mujer llegaba de una religiosa, nos contaba su experiencia, a quejarse precisamente del esposo, y decía, es que mi esposo esto, es que mi esposo lo otro, porque mi esposo no puede cambiar,
Porque si yo encontré a Dios, si yo reflejo a Dios, si yo soy en el camino de Dios, mi esposo no puede seguirme y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y la religiosa la miraba y le decía, deja a Dios ser Dios. Deja a Dios actuar en tu esposo en su momento. ¿Cuánto tiempo se tomó Dios contigo? Ah, no, pues 25 años. Bueno, ¿por qué le pides que con tu esposo tiene que ser ya? No, es que Dios tiene un tiempo para cada alma. Deja a Dios ser Dios, tú no dejes de orar por él, pero deja que Dios sea Dios en la vida de tu esposo. No pretendas tú ser Dios. Y eso me pareció demasiado impresionante. Hay que dejar a Dios ser Dios, tanto en nuestra vida, porque a veces nosotros también nos inquietamos, Dios mío, ¿por qué sigo cayendo en esto? Dios mío, ¿por qué no puedo mejorar en esto? Dios mío, ¿por qué me falta tanto en esto? Hombre, a veces se nos olvida que hay que dejar a Dios ser Dios y que a veces todas estas caídas también son para la gloria de Dios, también son para que en algún momento podamos dar testimonio y decir, vean muchachos, es que yo luché con esto toda la vida y Dios me pudo sanar. Y si me pudo sanar a mí, que no me esforzaba, te puede sanar a ti. ¿Cierto? Entonces a veces es muy lindo dejar que Dios sea Dios y transforme nuestra vida y también transforme nuestro hogar, sin dejar nunca de orar y no mirarnos a nosotros, no creer que somos el ombligo, sino mirarlo siempre a Él y aferrarnos siempre a Él. Y bueno, siguiendo ya con la última partecita del problema de la educación, lo que nos compartía Juliecita y ahorita decía, el problema, no, algo nuevo hay que hacer, algo hay que cambiar, a algo hay que renunciar. Todo lo cual quiere decir que de otro modo se debe vivir para obtener una mayor felicidad doméstica y dar así a los hijos la paz del hogar, la veneración por sus padres, la alegría de su niñez, de modo que puedan concebir por este medio una noción clara de aquella sola autoridad que puede educarlos para el triunfo de la vida. ¿Cuánto tenemos que cambiar todos los días para que nuestros hijos puedan ver en nosotros ese reflejo de lo que ellos quieren en su vida? Bueno, mi mano, te doy la palabra. Gracias, mi Angelita. Sí, precisamente recogiendo esto último que han dicho, especialmente Juliet y Angelita, yo me devuelvo un poquito en la página 59. El padre menciona algo que vale la pena como traerlo al análisis y a la conciencia. Precisamente la guerra declarada del cristianismo ha quitado de las mentes el concepto de perfección y elevación de vida y extinguido el ideal de santidad que Dios exige como prueba práctica del amor. ¿Y por qué quiero traerlo a colación? Porque precisamente nosotros vivimos en un bombardeo ideológico, cultural, en donde cada vez están haciendo ver de manera fea la cristiandad, ¿cierto? El pensamiento cristiano, la fe cristiana, la doctrina de la fe católica. Y aquí, pues, este libro vale la pena mencionarlo, es escrito por un sacerdote católico, el padre Eduardo Pavanetti, y precisamente lo que quiere iluminar también en nuestra conciencia es la importancia de la educación desde nuestra fe católica. Y hemos estado hablando todo el tiempo precisamente alrededor de la fe y creo que esto puede sonar evidente y sin necesidad de enfatizar tanto, pero sí quise mencionarlo, la verdad, porque en lo personal, a mí precisamente este libro me iluminó muchísimo para como que conectar esa situación de la educación de los hijos, que no puede ser jamás desligada de nuestra fe y que precisamente todo lo que hemos hablado en esta noche, ese conocimiento propio, ese cómo amar a nuestro esposo, ¿cierto? Ese cómo generar la armonía del hogar, no tiene otra forma y otra manera de hacerlo que desde la fe, que desde la práctica de nuestra fe. Entonces, que este libro también nos lleve a esa conversión verdadera que precisamente nos va a permitir tener ese cambio y esa transformación que nos acaba de leer Angelita precisamente, tener esa capacidad de examinar nuestra conciencia, de ver hacia adentro, de cada día, cada noche, escudriñar, bueno, cómo fue mi día, cómo me comporté hoy, qué tal estuvo, no sé, la manera en que cociné, en que hice los quehaceres del hogar, en que traté a mi esposo, en que traté a mis hijitos. Ese examen de conciencia continuo solamente lo podemos lograr con una vida de oración, con una vida de fe activa, con una capacidad o con una necesidad
de querer una conversión en nuestra vida. Y el Padre nos dice aquí, la carencia de vida cristiana sólidamente fundada y fervorosamente vivida y el egoísmo en todas sus formas son las dos causas principales en todas las desavenencias. Entonces, realmente queremos tener un impacto en nuestra vida y transformar nuestra relación de pareja, debemos volver nuestra mirada a Dios. Debemos buscar ese camino de conversión, debemos rescatar de las garras de este mundo moderno, materialista, individualista, egoísta, rescatar esa esencia de nuestra fe, eso que quizás sembraron nuestros padres cuando éramos niños, eso que quizás hemos estado escuchando últimamente en las predicaciones, en las formaciones, en los libros que se nos han atravesado en nuestro camino, es agarrarnos de todas estas herramientas y no dejar de ser nosotros, sino más bien potencializar esa esencia que el Señor quiere que nosotros descubramos y que nosotros afloremos. Acá hay otra frase súper hermosa que dice, hay que ser uno mismo, con toda simplicidad, tal como Dios nos ha hecho, y saber sacar partido de sus dones. Y esto va muy de la manera de lo que nos acaba de mencionar Angelita, ¿no? Es ser nosotras mismas, ¿cierto? Y dejar que nuestros esposos también sean como Dios así lo quiere, ¿cierto? Amar a nuestros esposos como Dios los ama, ver a nuestros esposos como Dios los ve y también esto aplicarlo a nosotros mismos y en la simplicidad, porque es que Dios no quiere tampoco que nos volvamos, pues, mejor dicho, las más contemplativas y que le evitemos y que no, en la simplicidad, en la sencillez, en nuestra esencia, en nuestra personalidad, en el descubrirnos, poder encontrar también esa esencia de Dios, encontrar esa profundidad de la fe y a dar pasos agigantados en esa transformación de nuestra vida y en ese impacto hacia nuestros hijos. Y finalizo con esto. Son los padres los moldes en los cuales indefectiblemente se vuelcan los hijos. Y cuando los ejemplos de la vida diaria traducen la tragedia íntima de los esposos, ¿no será su ejemplo el prematuro destructor de la felicidad infantil? Quien haya recibido confidencias de centenares de niños sabe qué es lo que queda en sus espíritus. Entonces no queda otra tarea que el vernos hacia afuera, ¿cierto? El transformar nuestra vida, el comenzar a tener ese impacto espiritual en nuestro ser y esa vida de conversión y que ello pues se vea reflejado como, se derrame pues como un río en todo nuestro ambiente familiar. Mi Linita. Pensaba mucho en el título de la influencia en la obra educativa. Ustedes han visto esos memes que está el abuelito, el papá y el niño. Entonces pensaba mucho en el testimonio, ¿cierto? Y me acordaba de la frase de San Francisco de Asís que dice, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Nuestros hijos, y el padre termina también muy parecido diciendo, solo la santidad de vida que nos pide Jesús en el evangelio y el uso de los medios que la iglesia posee para esa santificación podrán darnos lo que pedimos. Entonces, acá lo han dicho mis queridas hermanitas, es como con el testimonio, o sea, no espere que el otro cambie usted, viva su testimonio y su evangelio, llámelo con amor. Algo que en el último club de lectura estamos implementando, tómense un cafecito juntos, quiten la rutina y tengan tiempo para la armonía, para fortalecerse en muchas cosas. En la batalla dicen, la única forma en que se destruye algo es cuando se daña por dentro, ¿sí? No por fuera. Entonces es tener en cuenta que nosotros como cristianos también debemos tener esas herramientas y nosotros decir, venga, vamos a hablar juntos, vamos a orar juntos, pero con amor y pues que eso mismo nuestros hijos lo van a ver. Y me hallaba en la imagen de que uno muchas veces se escandaliza por los hijos, entonces uno dice, ¡ay! Y esa pataleta que hizo mi hijo, terrible, ¿de dónde la habrá sacado? Pues de otro lado diferente no fue sino de la casa, porque es donde está aprendiendo todo. O, por ejemplo, ¿por qué gritas tanto? Entonces, alguna vez me pasó, y lo digo como chistoso, pero da pena, pero me pasaba que gritaba o alzaba la voz, y entonces mi hija alzaba la voz, y yo decía, ¿pero por qué gritas tanto? Hasta que un día, de verdad, ese eco sonó en mi corazón, y yo, pues claro, pues me ve gritando, pues obviamente ella lo va a hacer.
Entonces es darnos cuenta que nosotros tenemos unas esponjitas que son nuestros hijos y se dan cuenta de todo lo que hacemos. Y el modelo más grande para un hijo siempre va a ser un padre. Entonces esa armonía a la que nos llama en este capítulo el padre Pavanetti, tantas herramientas que tenemos, hoy citaron a Moris Leticia, los anticos, todas las herramientas que hemos citado, podemos ponerlas en práctica y que cada día podamos ser la mejor versión. Cada día Dios nos permite esa gracia a través del Espíritu Santo, de nuestro encuentro con Él en la oración y como dice el cuento, que se nos note. Era eso. Juliet cita, su merced lo concluye. Gracias, Linita, gracias a todas, qué hermoso este compartir. Sí, yo también para terminar quería cerrar con este broche de oro porque de verdad que es importante. Dice, el problema de la educación familiar es relativamente fácil cuando se posee una buena mentalidad, un gran criterio, un carácter noble y equilibrado, una edificante vida cristiana y una vida de hogar serena, cálida y armoniosa. Cuando flaquea alguno de los factores citados, entonces todo es inútil. La obra será el reflejo de la persona. Los hijos serán siempre el testimonio de la insuficiencia de ese hogar. Lo que decía Linita, en resumidas palabras, nuestros hijos van mal, nuestros hijos están mal, nos toca revisarnos a nosotros. No basta con únicamente la parte espiritual, porque es importante, ¿cierto? Y es lo que es la base fundamental, es la piedra, ¿cierto? Es nuestra, como decían en la palabra de Dios, es la piedra angular, ¿cierto? La parte espiritual, Dios, el centro de todo. Pero de Dios se despliega también la formación. Y no está bien cuando nosotros como padres únicamente oramos y le pedimos al Señor, Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi esposo, pero no nos formamos, no asistimos a club de lectura, nos da pereza, no asistimos a conferencias, nos invitan a veces a cursos gratuitos y ponemos nuestra mente en otras cosas, quizás, bueno, en el Instagram, subir y bajar, en el Facebook, en películas, en libros que no tienen nada que ver, y se nos olvida que esos espacios que a veces nos los dan gratuitos son la parte fundamental en formación para nuestros hogares. Entonces, dejar eso muy en claro ya para terminar. Y la otra cosita es la influencia de las amistades en nuestros hijos. Tener muy en cuenta eso también, porque nosotros como padres podemos hacer muy buena labor y nos podemos formar, pero si no estamos pendientes de cómo está el círculo social de nuestros amigos, ¿cierto? En el colegio, los niños que van al colegio o hasta con nuestra propia familia, pues en vano es la educación que estamos dando en casa, en vano es esa ayudita con nuestro esposo. Y por último, el tiempo en pareja, lo que decía Linita, sí o sí es importante sacar un día a la semana. Yo siempre digo que un día a la semana, pero como mínimo uno cada 15 días. Un día con el esposito donde nos sentemos a dialogar, a hablar, a charlar. Hay un juego muy lindo, yo siempre lo practico con las parejitas, que se llama la cucharla. Yo se las voy a practicar, a enviar por ahí en el comentario de este live. Y la cucharla es fabulosa porque entonces solo el que tiene la cucharla puede hablar, ¿cierto? Porque a veces nos hace falta el darle la palabra al otro y escuchar. Entonces, qué bonito es aplicar en esos días de pareja, en esos días que destinemos, aplicar la cucharla para mejorar el diálogo en pareja, que es tan importante y del cual nuestros hijos se alimentan. Bueno, es todo por hoy. Angelita. Ay, chicas, de verdad que Dios les pague, siempre es un regalo del cielo poder compartir con ustedes, poder edificar mi corazón con todo lo que tengo que aprender de ustedes. Muchas gracias de verdad por sacar el tiempo, por esta caridad tan enorme que nos hacen. Que Dios les multiplique en tiempo y en horas para poder seguir haciendo caridad. Entonces, bueno, vamos a darle gracias al Señor por este espacio que nos ha regalado, a pedirle que nos recuerde que somos nada, que Él es todo y que todo esto lo hacemos para la mayor gloria y honra de su nombre, para el bien de nuestras almas. Amado Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por habernos permitido encontrarnos nuevamente en esta noche. Te entregamos a cada una de las familias que nos acompañaron, a cada esposa, a cada persona que estuvo aquí presente. Te entregamos a todos los matrimonios que están en crisis a causa del egoísmo y del orgullo. Te pedimos,
una gracia especial para ellos, para que puedan mirarse a sí mismos, para que puedan buscarte a ti, mirarte a ti, buscar siempre tu ayuda y tu gracia. Y para que con la caridad ardiente que tú nos enseñas, Señor, puedan restaurar su corazón, puedan restaurar sus hogares, puedan restaurar tu amor. Nos abandonamos en todo a ti, Señor. Te pedimos perdón si en algo hemos fallado, si en algo no te hemos escuchado, si en algo no hemos sido dóciles a ti en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Claudia, un abracito. Dios te pague por acompañarnos. Chicas, Dios No les pague. olviden la tareita que está en la página 56. Ya vamos a subir también aquí. Organizar ese parrafito, pero que quede como una oración. Así es. Muchas gracias. Te nos decía Yo las Jenny, muchas procurar así sea cada 15 días una noche con el esposito, o si pueden cada 8, pues genial y maravilloso. Pero si no pueden cada 8, no se desanimen, cada 15 también. Bueno, ahora sí, te las quiero mucho, Dios les pague. Nos vemos dentro de 8 días, las cuarta bendiga. conferencia. Un abracito. Dios les bendiga. Con la ayuda de Gracias por la Dios, asistencia. esperamos para la cuarta conferencia de nuestro libro, La Madre Educadora. Chao, besitos.